darle lectura a un resumen que realicé del extenso currículum que tiene el doctor Llosa en su haber. Es una persona bastante preparada. A mí me dejó sorprendida, la verdad, su currículum. Bastantes hojas, más de 30 y tantas hojas del doctor. Pero bueno, traté de sintetizarlo lo más que se pueda. Espero que todos ustedes compartan la misma opinión que su servidora, en el sentido de que es una persona sumamente preparada. El doctor Llosa nos va a disertar una conferencia titulada Neoliberalismo y Democracia, y él es doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Ese grado lo obtuvo con la tesis denominada El conflicto entre autoridad y autonomía, dirigido por el doctor Ricardo Caracciolo. Esta tesis fue galardonada con un mérito denominado en esa universidad como sobresaliente. También es abogado con título expedido por la propia Universidad Nacional de Córdoba. Ha participado en diversos diplomados y cursos de posgrado, como algunos denominados Cuestiones de Derecho Constitucional para una Justicia Oral y Acusatoria, también Política y Tragedia, Problemas de Filosofía Política Moderna y Contemporánea, Metodología de la Investigación Jurídica y Social, Metodología de la Enseñanza, Formación Docente para Abogados, entre otros. También es investigador asistente de CONICET desde el año 2015. En la facultad también se ha distinguido en la docencia, ha impartido clases de Filosofía del Derecho en la Facultad de Derecho de la propia Universidad Nacional de Córdoba. Las clases que él ha impartido son en las materias de Teoría de la Argumentación Jurídica, precisamente en el Departamento de Derecho de esa universidad. También en el Departamento de Derecho de la Universidad Empresarial Siglo XXI, con sede en Córdoba y en Río Cuarto. Asimismo, ha impartido clases de introducción al derecho en la misma universidad. Es docente de posgrado, tanto clases en el Seminario Internacional de Posgrado, así como en la maestría en Derecho y Argumentación Jurídica y en la maestría en Bioética, con la materia de Argumentación Moral y Jurídica de la Universidad Nacional de Córdoba. Asimismo, el doctor Llosa ha sido docente invitado en diversas universidades de Argentina, de Chile, de Bolivia, y también ha sido becario en diversas investigaciones llevadas a cabo en la Unión Europea, en Estados Unidos de Norteamérica, en Madrid, España. Es docente seleccionado para participar en el programa de movilidad académica de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo, y ha publicado un libro titulado El conflicto entre autoridad y autonomía por la editorial Fontamara, aquí en México, en el año 2017. También ha tenido participación editorial en diversas publicaciones de libros y revistas, presentando artículos en publicaciones indexadas o sin referato también. Es miembro del Consejo Asesor de la revista Discusiones, dirigida por el doctor Hernán Bouvier, por la Universidad Nacional del Sur. Es integrante del Comité Evaluador Científico Externo de Crítica Penal y Poder, que es una revista editada por el Observatorio del Sistema Penal y Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona, en España. Ha participado también en reuniones científicas, presentaciones de ponencias y comunicaciones en congresos, conferencias, simposios, jornadas de eventos internacionales, nacionales y regionales en su propia tierra natal, que es Argentina. Es integrante del Tribunal Evaluador de Tesis y Proyectos de grado de diversos estudiantes y de múltiples universidades. Como ustedes pueden ver, el doctor tiene una vasta experiencia en todo lo que es la investigación, en la docencia, sobre todo como autor de diversos textos. Sería muy largo de mi parte dar de todos ellos, pero realmente denotan la preparación y la calidad del ponente que nos acompaña el día de hoy aquí con nosotros en la Universidad Autónoma del Estado de Tlaxcala, por motivo de su 38º aniversario. Sin más, le cedo el uso de la palabra al doctor Llosa para que nos haga el favor de hacer la disertación de su presentación, y al concluir el mismo, insisto, tendremos una ronda de preguntas y respuestas, que ustedes nos hagan favor de llegar a la plataforma. Muchas gracias, doctor. Le damos una cordial bienvenida al instituto.
Bueno, muchísimas gracias. ¿Se me escucha bien? ¿Se escucha? Sí, sí, sí Bien. escuchamos, sí escuchamos, al menos yo sí. Bueno, perfecto. Cualquier cosa me indican. Bueno, primero que nada, eh, decirles que realmente para mí un gusto y una alegría compartir con ustedes los festejos del 38 aniversario del Centro de Investigaciones Jurídico-Políticas de la Universidad de Tlaxcala. Estuve allí invitado por sus autoridades en el 2015 y me trataron tan bien que casi no me quería volver. Además, soy un fanático de México, de la cultura mexicana, del pueblo mexicano, de su comida. Cuando estuvimos allí en Tlaxcala, eh, Horacio nos llevó a mi compañera y a mí a la goma Antlada, me enchilé terriblemente, un grato recuerdo. Eh, y bueno, y a comer sus moles, todas sus comidas que tanto me gustan, tanto disfruto. Y bueno, y también disfruto mucho de la compañía de los amigos mexicanos. Eh, entonces quiero entonces agradecer específicamente a las autoridades del centro y a sus colaboradores, y en particular a Omar Vázquez y a Horacio Sánchez, quienes hicieron posible que hoy compartamos entre todos este momento. Eh, yo hoy quiero hablar de democracia y neoliberalismo. Eh, Básicamente, me parece, hay un extendido consenso respecto de la situación de debilitamiento o de degradación de nuestras democracias constitucionales. Se habla de democracias de baja intensidad, y se hace referencia o estamos ante de situaciones de golpes blandos, polarización extrema tanto en el electorado como en las élites dirigentes, desigualdad creciente, desigualdad social, económica creciente, fallas en los sistemas de control institucional y un largo etcétera que podríamos agregar a los problemas de las democracias actuales, prácticamente en todo el mundo democrático, que por cierto no es todo. En un muy discutido libro de hace un par de años, del 2018, Cómo mueren las democracias, Steven Levitsky y Daniel Ziblatt sostienen que las causas de este fenómeno son internas a los sistemas políticos. La política, de las muchas maneras que ellos analizan, estaría haciendo mal las cosas. Mi opinión, que si bien es mía, no es de mi autoría, mucha otra gente la sostiene, es que este diagnóstico es errado. Las causas de la erosión de la democracia internas al sistema político mismo son, para mí, epifenómenos, es decir, fenómenos superficiales. Las verdaderas causas son económicas. Particularmente creo que la democracia se ve amenazada por la actual dominancia del neoliberalismo como sistema de distribución de cargas y de beneficios. El neoliberalismo entendido como un momento, una etapa específica del capitalismo, ¿no? Volvamos sobre esta afirmación. Hay una tensión creciente, desfavorable a la primera, entre democracia y neoliberalismo. Esto es lo que yo voy a tratar de analizar, esta tesis, ¿no? Básicamente, la tensión hay que entender en el sentido que en los últimos 40 años de vigencia del segundo, recordemos que el neoliberalismo como fenómeno en que comienza a degradarse el estado de bienestar y a instalarse una nueva lógica económica y social, comienza a fines de los años 70 con los gobiernos de Reagan y Thatcher, entonces ya tiene 40 años de vigencia. Estos últimos 40 años han degradado las subjetividades, las prácticas y las instituciones democráticas, de tal modo que la democracia actual es un mero fantasma, no solo de lo que podría ser, es decir, de su ideal, sino también de lo que fue en el momento de la máxima vigencia del estado de bienestar.
Esto, por supuesto, dictaduras latinoamericanas aparte. Ahora bien, si este proceso se completa o se consolida en el tiempo, lo que tendremos, entiendo, será un sistema de distribución de cargas y beneficios, derechos y deberes incluidos, manejado exclusivamente por estándares económicos y legitimado en todo caso por un sistema de elección de élites que regulen cualquier ruido del sistema, por una oligarquía o una plutocracia electiva, no por una genuina democracia. Algunos de ustedes dirán que esta hora ya ha llegado, que acabo de describir nuestra realidad, el mundo en que vivimos. Por mi parte, creo que aún vivimos en democracia. Una democracia debilitada, frágil, requerida de nuestros mayores cuidados, pero una democracia al fin. Puede que para muchos de ustedes la tesis que acabo de afirmar, la tensión entre democracia y capitalismo y neoliberalismo específicamente, sea una verdad de perogrullo. Otros dirán, desde la vereda opuesta, que es irremediablemente falsa. Tenderán a pensar que el capitalismo, aún en la impiadosa etapa en la cual estamos, es condición de posibilidad de la democracia, o al menos que no hay ninguna tensión entre ambos conceptos, entre ambos fenómenos. En cualquier caso, lo que aquí quiero hacer es articular mínimamente esta tesis, de modo de sentar las bases para un análisis de su valor de verdad lo más distante y neutral posible. En el norte global, la tesis de la degradación de la democracia por el neoliberalismo hoy goza de bastante aceptación entre algunos autores, tales como Joseph Stiglitz, Wendy Brown, Danny Roderick, David Harvey y muchos otros. Entre nosotros, por ejemplo en Argentina, Maristela Svampa y Roberto Vergarela, creo que no tendrían problema en afirmarla, lo mismo que Fernando Atri en Chile. No voy a nombrar a intelectuales mexicanos que pudieran aceptar esta tesis o estarían de acuerdo, por razones obvias, para no entrar en vanas discusiones al respecto. Ustedes dirán quiénes podrían aceptar esta tesis en Chile. En todo caso, no pretendo con esta mínima enumeración apelar a ninguna autoridad intelectual, porque dicha apelación me pondría inmediatamente a la izquierda del espectro político. Y si este texto diera por buena la afirmación del primer párrafo, es decir, que hay una tensión entre democracia y capitalismo desfavorable a la democracia, entre democracia y neoliberalismo desfavorable a la democracia, si llegara entonces a conclusiones que podríamos llamar de izquierda, lo haría como consecuencia de un argumento, no partiendo de esa posición como premisa. Y por lo tanto, también puede ser el caso que la conclusión deba ser contraria, es decir, que la hipótesis no se verifique, ¿no? Que no haya ninguna tensión entre democracia y neoliberalismo. Eso es lo que tenemos que analizar, la conclusión a la que debemos refutar o afirmar después del análisis, después de los argumentos. Para afirmar que el neoliberalismo orada a la democracia necesitamos precisar los conceptos que pretenden captar estos fenómenos. ¿Qué es el neoliberalismo y qué es la democracia? Comencemos por el primero. Según David Harvey, el neoliberalismo es una teoría de las prácticas económico-políticas, estoy citando, que propone que el bienestar humano se alcanza mejor si liberamos las habilidades emprendedoras de los individuos dentro de un marco institucional caracterizado por fuertes derechos de propiedad y libre mercado. El rol del Estado es crear y preservar un marco institucional adecuado para tales prácticas. Debe garantizar la estabilidad de la moneda, sostener la policía, la defensa externa, los tribunales de justicia, como medio de asegurar la propiedad privada de estos últimos, y debe también garantizar el funcionamiento del mercado. Debe además crearlo allí donde no existe, en áreas como el agua. En Bolivia, por ejemplo, hubo una guerra del agua, la famosa guerra del agua del 2013, no recuerdo mal, porque se quería mercantilizar el agua, la educación, la salud, la seguridad social, la polución ambiental. Son algunos ejemplos conocidos de áreas donde el Estado tiene que crear mercado. Pero más allá de estas tareas, el Estado no se debe inmiscuir. Esto implica desregulación, privatización
achicamiento del Estado en el resto de las áreas. Como sabemos, el neoliberalismo sostiene una teoría del Estado mínimo en todos los ámbitos que no implican la promoción del mercado. En un momento mostraré por qué creo que esta definición de Harvey es insuficiente. Pero así como está, ya nos permite dar cuenta de algunas de las más severas críticas que enfrenta el neoliberalismo. La primera es la intensificación de la desigualdad en el mundo y al interior de cada nación en los últimos 40 años. En este sentido, el informe sobre la desigualdad global, producido en 2018 por el World Inequality Lab, coordinado entre otros por Thomas Piketty, muestra datos pavorosos, ¿no? Cómo se concentra la riqueza en el 1% más rico y cómo el 50% de la población más pobre está cada vez más despauperizado. Disculpen antes de seguir, ¿se me sigue escuchando bien? ¿Está todo bien? Horacio, ¿se me escucha? Sí, te escuchamos perfectamente bien. Sí, se escucha fuerte y claro. Perfecto, me alegro. Entonces sigo. Gracias. Bien, decía Sí, los muy problemas del neoliberalismo. La intensificación de la desigualdad global y al interior de cada país. Segundo, la mercantilización inmoral de esferas de la vida que antes estaban fuera de la esfera del mercado. La mercantilización es inmoral, ya sea cuando limita o estratifica el acceso a algo que debería ser ampliamente accesible o compartido, como el derecho a la educación o al agua, o cuando permite que algo intrínsecamente horroroso o denigrante suceda en el planeta, como el tráfico de órganos, la tala indiscriminada, el cambio climático, etc. Sandel usa dos conceptos para referirse a esto. Se refiere a la objeción respecto de la justicia, que encierra la pregunta por la objeción de la justicia encierra la pregunta por la desigualdad que las operaciones del mercado pueden reflejar. Y la objeción referente a la corrupción encierra la pregunta por las actitudes y las normas que las relaciones mercantiles pueden dañar o disolver. Señala el efecto degradante de la valoración y el intercambio mercantiles sobre ciertos bienes y prácticas. Sandel enumera un montón de casos en su libro, en este libro, Lo que el dinero no puede comprar, que es un hermoso libro, de ámbitos en los que antes no entraba el mercado y ahora se han mercantilizado. Por poner un ejemplo, el alquiler de vientres. Más allá de si uno está de acuerdo o no moralmente, es un ámbito en que antes no se mercantilizaba y ahora se mercantiliza, ¿no? Un tercer problema del neoliberalismo, la creciente intimidad del capital financiero y corporativo con algunos sectores del Estado. En este sentido, la clásica sentencia del viejo Marx, en el manifiesto, goza hoy de renovada actualidad. El gobierno del Estado moderno no es más que una junta que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa, decía Marx, de un modo potente y tremendamente amenazante, porque si esto es cierto, esto pone en cuestión la legitimidad del Estado democrático de un modo radical, ¿no? Cuarto punto, la creciente dependencia de los estados respecto del capital concentrado. Necesidad, por ejemplo, de conceder al mercado condiciones favorables a sus negocios, tales como la flexibilización laboral. Ello so pena de no inversión en el país o de migración, a un clic de distancia, de los capitales invertidos en valores nacionales. En otras palabras, lo que tenemos es un fenómeno de debilidad relativa del Estado frente al mercado. Por último, o sea, podríamos seguir enumerando, pero termino aquí. Los frecuentes ciclos de caos económico que la libertad del capital financiero provoca en la economía, tanto estatal como global, y la consecuente desestabilización de los estados, las burbujas financieras, las crisis de deuda, etc. Pero como les decía, a mi juicio, la definición que ofrecí antes de Harvey es insuficiente. Su problema es que no nos permite distinguir conceptualmente el neoliberalismo del liberalismo económico clásico.
el liberalismo económico clásico es un fenómeno del siglo XIX, mientras que el neoliberalismo es un fenómeno contemporáneo. Pero la única diferencia no puede ser histórica, es decir, que entre ambos fenómenos estuvo de por medio la disolución primero del imperialismo, las dos guerras mundiales y luego el estado de bienestar. Y tampoco puede ser meramente relativa al marco institucional. Es decir, que el liberalismo clásico era un fenómeno que se daba en la época del imperio, básicamente el imperio inglés, en la época de los imperios, ¿no? El imperio alemán, varios imperios que se disputaban el mundo en el siglo XIX, principalmente europeos. Mientras que el neoliberalismo se da en la época de la democracia. Si distinguiéramos el neoliberalismo del liberalismo clásico solamente por una cuestión histórica y por una cuestión de marco institucional, estaríamos distinguiendo los fenómenos por factores externos a ellos mismos. Y esto me parece insuficiente. Creo que hay que intentar una definición de ambos, una definición que distinga ambos conceptos por sus características internas. En este sentido, me parece más atractiva la propuesta de Wendy Brown en El pueblo sin atributos, quien a su vez utiliza y despliega las tesis de Foucault en el nacimiento de la biopolítica. Según Wendy Brown, en el neoliberalismo, tanto las personas como los estados se construyen sobre el modelo de la empresa contemporánea. Se espera que tanto las personas como los estados se comporten en modos que maximicen su valor de capital en el presente y mejoren su valor futuro. Y tanto las personas como los estados lo hacen a través de prácticas de empresarialismo, autoinversión y atracción de inversionistas. Cualquier régimen que busque otro camino se enfrenta a crisis fiscales, a una disminución de las calificaciones de crédito, monetarias y de bonos, y cuando menos a pérdida de legitimidad, y en casos extremos a bancarrota y disolución. No todos nuestros estados están continuamente, pero por lo menos en Argentina, sobre todo, quizás en México no pase lo mismo, estamos continuamente preocupados por el riesgo país, por generar climas de inversiones, es la gran preocupación de los políticos. De igual modo, el modelo de la empresa no es solamente un modelo para el Estado, sino un modelo para el individuo. Cualquiera que se desvíe hacia otras búsquedas se arriesga a la pobreza y a la pérdida de estima, de reconocimiento y solvencia, y en casos extremos al riesgo de supervivencia. Según Brown, el neoliberalismo es un orden de razón normativa que extiende una formulación de valores, prácticas y mediciones específicas de la economía a cada dimensión de la vida humana. Esta racionalidad rectora se entiende como economización de esferas y prácticas que hasta entonces no eran económicas. Es importante destacar que esta economización no siempre involucra monetización. Por el contrario, el objetivo de la racionalidad neoliberal es diseminar el modelo de mercado en todas las esferas y actividades, incluso aquellas que no involucran dinero, y configurar a los seres humanos de modo exhaustivo como actores de mercado. Siempre, solamente y en todos lados como homo economicus. Por consiguiente, es posible abordar esferas no monetizadas, tales como la vida amorosa o familiar, como si fuéramos emprendedores o inversionistas. No sé si alguno de ustedes ha visto la serie Billions. En esta serie, bastante impresionante, a mi juicio, todas las relaciones están mercantilizadas, incluso las relaciones amorosas. Una pareja está continuamente negociando, por ejemplo, pero no en el sentido de lograr acuerdos por el interés común de ambas personas, sino yo hago esto para que vos me des esto. O sea, do this, doy para que des, al interior de la pareja o con los hijos. Eso sería la economización de la vida y lo que el neoliberalismo nos estaría proponiendo como modelo, como forma de vida. El Homo economicus neoliberal tiene ciertas especificidades
especificidades sobre las que no puedo entrar aquí, que lo distingue de otros momentos específicamente modernos del Homo economicus sobre el que pensaba, por ejemplo, Adam Smith. Me quedo con esta peculiaridad. A diferencia del liberalismo clásico, en el neoliberalismo somos Homo economicus y solo Homo economicus. La figura del empresario de sí se vuelve ubicua, omnipresente. Somos, o el neoliberalismo pretende que seamos continuamente empresarios de nosotros mismos. Es decir, bueno, no sé, me imagino que allá pasará lo mismo que pasa acá, ¿no? Todos en alguna medida nos autovendemos, por ejemplo en las redes sociales, tratamos de generar una imagen de nosotros que sea comprable por los demás, que guste. Estamos pendientes justamente de su respuesta a nuestra imagen. Si hay muchos likes, significa que somos aceptados, que gustamos, que vendemos. Y si no, esto nos preocupa. Y, y bueno, es preocupante justamente porque no somos un producto atractivo en el mercado. Esto, por ejemplo, en la academia es moneda corriente, por poner un caso de un ámbito que podría perfectamente desentenderse del mercado, sobre todo académicos que tienen un sueldo del Estado fijo, no tendrían ninguna necesidad de estar continuamente fijándose qué tan leídos son sus trabajos o qué tan citados, y sin embargo, esa es una práctica que tiende a instalarse, y en todo caso, que si uno se quiere resistir, tiene que hacer un esfuerzo bastante importante. Esto implica que se ve desplazado el sujeto que es condición de posibilidad de la democracia. ¿Esto qué? La dominancia del Homo economicus, ¿no? Desplaza el sujeto condición de posibilidad de la democracia, el Homo politicus. En realidad se produce una doble desaparición, un doble desplazamiento. Desaparece primero el sujeto de la autonomía moral, el agente que se gobierna a sí mismo a través de criterios morales autolegislados. Esta es la idea de Kant, ¿no? La idea de que nos gobernamos nosotros mismos por criterios morales emanados de la razón. Pero este agente es condición de posibilidad de la autonomía política, pues es justamente el agente moral aquel que junto con otros, con los demás, gobierna la polis. Al escindir la sociedad en individuos, en mutua competencia y en el mejor de los casos en castas, la casta es la hipóstasis de clase social. No sé cómo será allá, pero acá pululan los barrios cerrados, alambres de púa por todos lados, gente que vive continuamente al interior de su grupo y no se mezcla con otros grupos sociales. Retomo, al escindir la sociedad en individuos y en castas, o en clases si se quiere, al maximizar la idea de clase, al tender a alambres de púa entre las clases, el neoliberalismo hace además desaparecer el fundamento para una ciudadanía preocupada en común por las cosas públicas y el bien común. En última instancia, lo que desaparece, a mi juicio, es el pueblo. En dos palabras, si desaparece el homo politicus, el ciudadano, desaparece el pueblo. Y tal como veremos, la existencia de un pueblo es condición de posibilidad de la democracia. O al menos eso sostendré aquí. Pasemos a analizar entonces este último concepto, la democracia. Como todos sabemos, democracia es un término abierto y de una multivocidad abrumadora. Si utilizamos un concepto suficientemente amplio como para abarcar cualquier concepción posible, si decimos, por ejemplo, que democracia es el gobierno de la mayoría, probablemente no lleguemos aquí muy lejos. Sin duda podemos adoptar una concepción minimalista de la democracia como gobierno de la mayoría a través del voto y concebir este dispositivo como mera agregación de preferencias individuales. O sea, se hace lo que la mayoría quiere y lo que la mayoría quiere no es una voluntad colectiva, una voluntad omnilateral, sino una suma de voluntades individuales. Tal vez una democracia semejante sería al menos conceptualmente compatible con una sociedad que se concibe a sí misma como mera agregación de individuos, sin más en común que tener los pies apoyados sobre el mismo territorio.
En otros términos, esta democracia, entre paréntesis, entre comillas, sería conceptualmente compatible con la sola existencia de un conjunto de individuos autoconcebidos solo como homo economicus, así como con la inexistencia de un pueblo, porque un pueblo es más que una mera suma de individuos. Tengo mis dudas sobre si semejante democracia sería por un lado legítima y por el otro lado eficaz. Pero no desarrollaré esta línea. Más bien partiré de la concepción de democracia que presupongo en este análisis. Y lo haré por razones valorativas. Esta concepción es más exigente. Lo hago porque creo que podemos tener un sistema institucional más rico, más valioso que el que nos limita a meros votantes, consumidores de programas políticos, formados por grupos a los que no pertenecemos. Podría poner el carro delante de los bueyes y decir directamente que aquí entiendo la democracia como el autogobierno político del pueblo. Que el concepto mismo de democracia incluye a los políticos y al pueblo como condiciones de posibilidad. Pero si bien creo que este es el caso, prefiero llegar allí como conclusión de un argumento. Veamos si lo logro. Tal vez una vía posible para pensar este problema sea traer a la discusión algunas ideas bien conocidas de Waldron. A su entender, las democracias modernas enfrentan dos problemas que él denomina las circunstancias de la política. La primera es la existencia de profundos desacuerdos entre los miembros de la sociedad acerca de cómo deben decidirse los asuntos comunes, los asuntos que nos conciernen a todos. La segunda, la necesidad de tomar decisiones comunes sobre estos asuntos. Decisiones que nos comprometan a todos en el mismo rumbo. Entonces, las condiciones de la política son la existencia de desacuerdos y la necesidad de tomar decisiones comunes. La función del procedimiento democrático es justamente resolver este problema. El mecanismo democrático tiene entonces esta función de volver no controvertido lo que antes del procedimiento y la decisión era controvertida. Luego de la promulgación de una ley, podemos resolver el problema que la ley enfrenta, no por referencia a nuestras disputadas teorías de la justicia o a los derechos morales, es decir, disputas sobre los que nos debemos moralmente los unos a los otros, sino por referencia a la ley. Después del procedimiento podemos decir por ley, o sea, nos remitimos a la ley y ya está. Si la ley dice que hace falta dos testigos para el acto, hace falta 2 testigos para el acto. No hay ninguna discusión al respecto. Además, este mecanismo de descontroversialización logra su objetivo de un modo que respeta la igual dignidad de cada uno de los miembros de la sociedad. En la medida en que todas las opiniones son tomadas en cuenta, mostramos respeto por quienes sostienen esas opiniones, al respetar la decisión tomada de conformidad con un procedimiento designado para honrar esa dignidad. Por estas razones es que, según Waldron, el derecho moderno, democrático, es legítimo, merece respeto y obediencia. Para Waldron, entonces, el derecho moderno en su conjunto es una tecnología diseñada para tomar decisiones comunes en circunstancias de desacuerdo sobre el contenido de esas decisiones. El análisis de Waldron de la función y las condiciones de legitimidad de la democracia supone, me parece, los dos conceptos que hemos estado trabajando, el de homo politicus y el de pueblo. Primero, dado que su locus es el desacuerdo, el homo politicus, el ciudadano, antagoniza, discute y se manifiesta con y contra sus conciudadanos respecto de lo que se debe hacer en común. Pero también delibera, evalúa argumentos junto a sus conciudadanos, dentro y fuera de los mecanismos institucionales, con el idéntico objetivo de decidir qué es aquello que va en interés de todos, qué es el bien común. El homo politicus es político en los dos sentidos de la palabra, que nos recuerda Chantal Mouffe. Según Chantal, político y política, ¿cierto? Esa ambigüedad, deriva tanto de polemos como de polis. La dimensión polémica de lo político lo vincula inseparablemente al conflicto, al antagonismo.
Donde no hay conflicto, no hay política. Por eso la política no puede ser una mera agregación de preferencias. Pero como queremos vivir juntos, encauzamos el conflicto en las instituciones propias de la polis. Instituciones que, por otra parte, son polémica creación nuestra. Discutimos para crear esas instituciones. A través de la polemicidad de lo político, afirmamos nuestra particularidad y diversidad. A través de la acción política, también extrainstitucional, pero sobre todo institucional, afirmamos nuestra identidad como una comunidad política que se autogobierna. Las instituciones políticas legítimas crean, en otras palabras, al pueblo. No hay pueblo en estado de naturaleza. No hay pueblo sin instituciones políticas. Decidir sobre estos temas, sobre lo que va en interés de todos y todas, es entonces, al menos en parte, superar desacuerdos que nos impiden pasar a la acción colectiva. Y cuando decidimos colectivamente e institucionalmente qué va en interés de todos y qué curso debemos tomar, tenemos un pueblo. La democracia, entonces, como un mecanismo de toma de decisiones colectivas en circunstancias de desacuerdo, a la vez supone y constituye tanto a los ciudadanos como al pueblo. Veamos ahora por qué hay tensión. Ahora definimos más o menos neoliberalismo y definimos más o menos democracia. Vamos a ver ahora la tensión para ir terminando. Aquí puede haber una pista sobre la supuesta tensión entre democracia y neoliberalismo. Ya vimos que el neoliberalismo tiende por definición a horadar la existencia del homo politicus en favor del homo economicus, que transforma a los ciudadanos en consumidores. Pero quisiera mostrar que el neoliberalismo horada también la otra precondición de existencia de la democracia, es decir, la existencia de un pueblo. Como vimos, la democracia es un método para zanjar desacuerdos profundos y tomar decisiones comunes, que todos vean como vinculantes. Pero como nos enseña un autor tan de otra tradición como Yuval Noah Harari, la gente únicamente se siente comprometida por las elecciones democráticas cuando comparte un vínculo básico con la mayoría de los demás votantes. Si la experiencia de otros votantes me es ajena, y creo que no entienden mis sentimientos, y no les importan mis intereses vitales, no tendré en absoluto ninguna razón para aceptar el veredicto si pierdo la votación, aunque sea por 100 votos a 1. Esto ya cuenta en contra de la eficacia posible o probable de una concepción de la democracia como mera agregación de preferencias individuales. Si nos autoconcebimos como individuos, ¿por qué deferiríamos a la decisión de la mayoría? Y sigue Harari. Por lo general, las elecciones democráticas funcionan en el seno de poblaciones que ya comparten algún vínculo, como creencias religiosas y mitos nacionales comunes. Son un método para zanjar desacuerdos entre personas que ya están de acuerdo sobre cosas básicas. Según Harari, la democracia es entonces un mecanismo que funciona específicamente en el interior de un pueblo. Por eso es que es muy difícil hablar de una democracia global, pensar una democracia global, que sería, tal vez, si fuera posible, aunque es muy improbable que lo sea, un mecanismo interesante para la resolución de conflictos globales, como la evolución de la inteligencia artificial o el cambio climático. Pero parece que la democracia, hasta ahora por lo menos, solo funciona al interior de un pueblo. En 1967, el informe de la Comisión Kerner sobre las disparidades raciales en Estados Unidos concluyó que nuestra nación, los Estados Unidos, por supuesto, se está moviendo hacia dos sociedades, una negra y una blanca, separadas y desiguales. Hoy esa sentencia está renovando su vigencia en Estados Unidos, desgraciadamente. En similar sentido, a mi juicio, la distancia entre clases que en todos nuestros países, pero sobre todo en los países latinoamericanos, está generando la actual deriva neoliberal, está justamente minando eso, las bases mínimas del acuerdo que nos convierte en un pueblo. Si ese acuerdo se termina de horadar,
se habrán horadado las bases mismas tanto de la legitimidad democrática como de su eficiencia o eficacia en tanto de mecanismo de resolución de conflictos. Muchas gracias. Eso es todo. Muchas gracias, doctor. Pues mire, tenemos muchas felicitaciones hacia usted en el chat de la plataforma y también tenemos varias preguntas. Lo felicito porque su ponencia ha sido muy distinguida y bueno, pues nos ha hecho una muy buena distinción entre lo que pues en la actualidad podría considerarse como democracia y neoliberalismo, ¿no? Cómo pueden subsistir ambos conceptos en nuestro mundo global, ¿no? Y cómo, pues, desde su punto de vista también en América del Norte, pues aún prevalece la democracia, ¿no? Vamos a proceder a formularle algunas de las preguntas que nos ha hecho nuestro público. Algunas son bastante extensas y obviamente por la forma en la que están redactadas, supongo yo que son de personas que están en el medio, relativo a precisamente a la política y a la economía, ¿no? Le voy a formular algunas de ellas. No creo que nos dé tiempo de hacerlas todas porque son bastantes y son bastantes largas, extensas algunas de ellas, pero bueno, en la medida de lo posible trataremos pues de darle respuesta a todas ellas. Una Yo no tengo ningún inconveniente en contestar a todas las preguntas que hayan. Muy bien, En cuanto a muchas mi gracias. tiempo, no sé en cuanto a los de ustedes. Muchísimas gracias, le agradecemos su Estoy aquí disposición para disponible. con nosotros y para con nuestro público. Mire, vamos a ver la primera pregunta. Esta pregunta es de Rafael Sánchez y dice, ¿qué se debe hacer para lograr la disminución de las asimetrías económicas donde más de 5.000 millones de personas en el mundo están en pobreza? Esa es la primera, ¿no? ¿Cuál sería, cómo lograr la disminución de las asimetrías? Una Sí, segunda bueno, que él mismo. Bueno, si gusta, le formule las dos al mismo tiempo o una por una. preferiría ir contestando las preguntas a medida que, para no perderme, porque si no después me las Ok, olvido. muy bien. Entonces, si nos hace favor Eh, con la primera. sí, respecto a la pregunta de Rafael, muchísimas gracias. Bueno, qué pregunta. Ojalá lo supiera realmente. El problema de la desigualdad es un problema infinito, ¿no? Un problema enorme. Lo primero que creo que tenemos que hacer es pensar mecanismos de fortalecimiento del Estado y del Estado de Derecho. El Estado está bueno, en una situación de debilidad muy grande frente al capital, eh, y esta debilidad relativa es sumamente peligrosa. eh, y creo que lo que tenemos que a ver, me alinearía con propuestas como la de Piketty o Stiglitz, gente que está pensando primero en impuestos a las grandes fortunas. Obviamente hay que aumentar la carga impositiva en lo que hace, en lo que hace a las ganancias, ¿no? Porque esa carga impositiva no debilita o no necesariamente debilita la actividad emprendedora, que dentro del sistema capitalista en el que estamos inmersos es esencial. Creo también, bueno, y en esto, acá por ejemplo en Argentina hay mucha discusión porque ha habido casos de tomas de tierra, pero creo que el Estado se debe inmiscuir fuertemente, no es inmiscuir la palabra, es comprometer fuertemente en la distribución, no en la distribución, en el problema de la tierra, básicamente. No puede ser que haya que la distribución de las posibilidades habitacionales de la población esté librada meramente al mercado. Creo que el Estado se tiene que comprometer, por ejemplo, a comprar terrenos, eh, ya sea alrededor de la ciudad, en las periferias de las ciudades o en nuevas superficies que sean cultivables y vender la tierra a precios accesibles a los ciudadanos, de forma que puedan, por ejemplo, también generar emprendimientos y productividad, cultivar la tierra. Por ejemplo, en Argentina tenemos enormes cantidades de hectáreas en manos no solamente privadas, sino estatales, y el Estado hace poco o nada, cuando podría agarrar esas tierras
lotearlas, incluso en lotes grandes, no sé, la vieja idea de Jefferson, ¿no? 3 acres, 3 o 30, no me acuerdo cuánto era el número, y una mula. eh, Esa idea me sigue pareciendo atractiva, ¿no? O sea, una sociedad de pequeños propietarios. eh, Me parece que el Estado podría hacer mucho para promover la distribución de la propiedad de modo productivo, sin que esto signifique la eterna cantinela de los subsidios a la pobreza y alimentar vagos y gente que no trabaja, sino justamente ofrecer subsidios al trabajo y a la producción. Me quedo por ahí por ahora porque seguramente hay muchas más preguntas. Ajá, muy bien. La segunda pregunta también de Rafael Sánchez es la siguiente. ¿Qué tanto se podrá seguir hablando de justicia social cuando el panorama es cada vez de mayor pobreza y más riqueza para unos cuantos? Bueno, obviamente no estamos en una sociedad justa. O sea, tenemos que partir del reconocimiento de que vivimos en sociedades injustas, sociedades tremendamente desiguales, y que eso se ha incrementado brutalmente en los últimos 40 años. Respecto de lo que era el estado de bienestar, sobre todo en los países centrales, la clase trabajadora ha perdido enormemente en poder adquisitivo y ha ganado enormemente en impuestos. Necesitamos sociedades, o sea, básicamente la sociedad del estado de bienestar era mucho más justa distributivamente que la actual. Tenemos que generar mecanismos de redistribución. Eh, Tenemos que pensar algunos como los que nombré, que son distribución de la riqueza, pero también distribución de los capitales simbólicos como la educación. Acá en Argentina toda la clase media manda a sus hijos a los colegios privados y va hacia la escuela pública. Necesitamos, por ejemplo, crear mecanismos para revalorizar la educación pública, tanto en el nivel primario como en el secundario, como en la universidad. Eh, Esos son los mecanismos que, entre otros, partiendo del reconocimiento del actual estado de injusticia social en el que vivimos, que hay que poner en práctica para enfrentar una situación que es difícil justamente por la globalización, porque, porque si las empresas no obtienen suficientes dividendos, se van a otros países. Entonces tenemos que ver cómo hacemos para sostener las empresas aquí y a la vez que no toda la riqueza quede acumulada allí, sino que haya una distribución adecuada entre la porción que se lleva el capital y la porción que se lleva el trabajo. Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta de Eduardo Olivares. Dice, ¿cómo podemos formar parte de un sistema el cual está controlado no solo por el neoliberalismo moderno, sino por entes superiores? ¿Cuál sería la recomendación para formar o no parte de la educación sistemática del neoliberalismo? No sé a qué se refiere con entes superiores. Eh, si se refiere a las grandes corporaciones, son parte del sistema Seguramente. neoliberal, son parte del problema. Eh, Así que bueno, necesitaría ampliación para poder contestar esa pregunta. A lo mejor al final de la ronda de preguntas Y las podría podemos reformular, grabar. ¿no? Sí. Muy bien. Mire, también tenemos otra pregunta de María del Carmen. ¿Considera que debido a la debilidad democrática sea un factor por el cual la población quiera hacer justicia por propia mano? Mm, no sé, me dejaste pensando. La justicia por mano propia, a ver, el Estado en parte está para evitar la venganza privada, ¿no? Y la justicia por mano propia. Esa es un poco la idea de derecho, y ya el viejo Kelsen decía esto, ¿no? Donde hay un Estado, hay alguien en sala de espera ahí, no sé. Donde hay un Estado, eh, lo que se busca es el monopolio de la fuerza legítima, y donde el Estado está débil y el Estado democrático está débil en este momento, la gente tiende a tomar la justicia por mano propia. Pero lo que estamos viviendo en muchos casos no son situaciones
en que la gente toma la justicia en mano propia, sino muchas veces la injusticia, ¿no? Es decir, situaciones de violencia social y de odio, de clase o de odio político, altamente preocupantes, eh, que tienen que ver en parte con la debilidad del Estado, pero también con, sí, justamente la proliferación de discursos que en parte son promovidos por el neoliberalismo porque son discursos que son individuantes y nos hacen ver como distintos y como diferentes y como seres que no tenemos nada en común con nuestro prójimo. Necesitamos discursos que nos permitan ver que somos un pueblo, que somos conciudadanos, que somos habitantes del mismo planeta, que estamos juntos en este barco. Y solamente esa empatía con el otro, si se quiere, aunque es muy difícil, por cierto, de lograr, nos permitiría eh, dejar de lado la violencia, ya sea la violencia por causas justas eh, o por causas injustas, y dejar que el Estado monopolice la violencia. Yo creo que debemos tender justamente a fortalecer el Estado y fortalecer la democracia. Efectivamente, bueno, yo creo que la persona que formuló la pregunta se refería a la debilidad democrática porque desafortunadamente en nuestros países hemos tenido algunos casos de justicia por propia mano, ¿no? Gracias a Dios son esporádicos, pero bueno, posiblemente a eso se refiere la pregunta. Seguramente, Tengo sí. otra pregunta también de Carlos Zarago, en donde dice, ¿considera que el neoliberalismo afecta no solo al sistema político, sino también a los poderes legislativo y judicial, en los que se ha gestado una oligarquía que se ha apropiado de dichos poderes y antepone sus privilegios por encima de sus obligaciones, afectando entonces a la democracia misma? Sí, como les decía al principio, eh, eh, como en este libro, Cómo mueren las democracias, se pone, se apunta a los problemas internos al sistema político y que son claramente problemas, no es que estoy negando que lo sean, ¿no? Yo digo simplemente que, por ejemplo, si tenemos un poder judicial degradado por jueces corruptos, es porque el valor del dinero ha aumentado tan considerablemente en nuestra sociedad, el valor subjetivo, ¿no? El valor que le damos al dinero, ha aumentado tan considerablemente en nuestras sociedades que estos jueces que antes hubiesen sido personas que se hubiesen cortado una mano antes de meter la mano en la lata, ahora hacen eso, ¿no? Hay jueces corruptos, pero sobre todo, por ejemplo, en Argentina hay un gran problema estructural en la justicia, un problema de alta jerarquización. Los jueces de los estratos superiores cobran sueldos compatibles con una aristocracia feudal y no con un sistema compatible con los sueldos de servidores públicos. Tengo entendido que lo mismo pasa con los tribunales superiores en México. Los sueldos de la Corte, tanto en Argentina como en México, son exorbitantes. Eh, un juez es un ciudadano y un servidor público. Es un empleado del resto de la población, no tiene por qué cobrar fortuna. Y acá, por ejemplo, sucede que los jueces cobran tan bien que viven en los mismos barrios cerrados que los empresarios y forman una misma clase, una misma casta, le mandan a sus hijos a los mismos colegios, se socializan en común. Entonces son justamente esa especie de connubio que hay entre empresariado y élite estatal, que es también sumamente peligroso para la supervivencia del Estado. Tendríamos que pensar cómo podemos eh, lograr servidores públicos, ya sean jueces, legisladores, realmente preocupados tanto por el derecho, por el Estado de Derecho, por servir los derechos individuales, protegerlos, como por el bien público, por el bien común. Eh, Kant pensaba que incluso para una sociedad de demonios, un Estado bien diseñado podía funcionar. Yo tengo mis serias dudas, la verdad. Creo que necesitamos gente buena en los lugares de poder y es muy difícil eh, lograr que esta gente, que gente con los valores adecuados esté ahí, porque hay ciertos incentivos para que los que están ahí, sobre todo los incentivos del dinero, no sean esas personas, ¿no?
Podría entrar en detalles respecto del caso argentino y de Comodoro Pi, que es el Tribunal Federal donde hay un problema de corrupción gigantesca de los jueces. eh, pero bueno, es un localismo. Me parece que eso es menos interesante. De Muy todas bien. formas, creo justamente que los problemas institucionales, si bien son sumamente serios y hay que revisarlos, y como dice Roberto Vergarela, hay que entrar a revisar la sala de máquinas de la Constitución, cómo distribuimos los poderes. En última instancia, el problema es económico más que político. O sea, en ese sentido, asumo una posición, si se quiere, marxista, ¿no? Muy bien, doctor. Bueno, nada más como comentario, aquí en nuestro país hace algunos años se hizo una reforma constitucional en donde precisamente se estableció que las bases para lo que actualmente es la ley de remuneraciones de los servidores públicos, en el sentido de que los funcionarios en general del gobierno no podían ganar un sueldo superior al que recibe el presidente de la República. Y bueno, a la fecha en el Poder Judicial de la Federación, por ejemplo, existen diversos salarios a los ministros de la propia Suprema Corte. Algunos tienen un salario que tenían al inicio de su gestión hace bastantes años y otros tienen otro diverso, ¿verdad? Actuando precisamente en apego a las disposiciones de esta nueva ley de remuneraciones en el sentido de pretender que sea un poco equitativo lo que usted comenta de que los grandes funcionarios judiciales o legislativos pues no estén en un plan económico o en una situación social económicamente muy Sí, elevada con respecto. esto no sucede solamente respecto de los altos funcionarios, ¿no? O de los grandes empresarios. Habría que repensar cuánto vale el trabajo de cada uno en nuestras sociedades. Yo soy docente e investigador, tengo un sueldo bastante moderado. eh, Aquí se ha desvalorizado mucho el dólar y bueno, en esas circunstancias mi sueldo es bastante modesto, pero no es tan modesto, por ejemplo, como los obreros que me hicieron mi casa. Sin embargo, yo jamás podría hacer mi casa por mí mismo. ¿Y por qué el sueldo de un trabajador, de un albañil, es mucho menor que el mío? Eh, ¿Por qué esa distribución obvia que todos tomamos como obvia entre trabajo intelectual y trabajo manual? Cuando el trabajo manual es súper intenso, por ejemplo, es súper requiriente. Creo que una sociedad justa estamos a años luz de eso, ¿no? Pero repensar muy bien cuánto merece cada uno ganar y por qué cada uno gana lo que gana. Pero eso, bueno, es un tema infinito. Claro, sí, muchas gracias. Una pregunta más de Bazañez Zuleta. Él nos pregunta, ¿qué opina sobre la propuesta que hace el filósofo coreano Byung-Chul Han en su obra Sociedad del Cansancio? En efecto, del colectivo social se encamina hacia ese cansancio como efecto del neoliberalismo y que cada sujeto se encuentra oprimido por fuerzas externas que en cierta forma limitan su vida a la explotación en el trabajo. ¿Sí conoce la obra, perdón? Sí, yo no he leído la obra de Han, la tengo pendiente. Ajá. Es un autor que me gusta, por cierto. Pero creo que la idea de que estamos en una sociedad del cansancio es cierta, ¿no? Estamos en una sociedad de la velocidad, eh, estamos continuamente haciendo cosas. Miren, yo soy investigador, estoy básicamente en mi casa leyendo, escribiendo y dando clases. Eso me dedico. Y así todo estoy cansado. Y tengo cosas que hacer todo el día. eh, Siempre tengo que corregir una tesis, dar una clase. Estamos continuamente con actividades y yo soy realmente una persona hiper privilegiada en este campo, ¿no? Eh, la mayoría de las personas, en cambio, tienen 10.000 millones de actividades que hacer, y sobre todo los que tienen hijos o hijas. Eh, Recuerdo cómo vivía mi abuela, por ejemplo. Mi abuela, está bien que tenía otros problemas que no vienen al caso, qué sé yo. Mi abuela estaba en su casa todo el día y mi abuelo era el que salía a trabajar, machismo, qué sé yo, otros problemas que también estaban ahí, pero ambos vivían a un ritmo mucho más relajado. Y ese ritmo hoy es prácticamente imposible. Eh, es como que, aparte estamos bombardeados por las redes, tengo el desgraciado hábito que seguramente comparto con la mayoría de ustedes, de mirar el celular cada media hora, eh, para ver estar informado, estar al día. Estamos en una sociedad del cansancio
y es muy difícil pensar cómo bajar un cambio, cómo volver a, cómo ralentizar, y sin embargo, y sin duda es un problema que, que nos debe ocupar, que debemos pensar. Muy bien, muchas gracias, doctor. Alan Islas nos hace la siguiente pregunta. Dice, ¿considera que pudiera existir una convivencia armónica entre neoliberalismo y democracia? Y de ser así, ¿de qué manera considera que pudiéramos llegar a esta práctica? No, no creo que haya una posibilidad de convivencia armónica. Creo que hay una tensión intrínseca. El neoliberalismo tiende a destruir la democracia y bien puede destruirla. Tal vez estemos viviendo en los últimos años de existencia del modelo democrático en el mundo. Es una frase fuerte, pero si uno se pone a pensar que los problemas, los centrales problemas centrales son globales, que la desigualdad es un problema global, que el calentamiento climático es un problema global, que la disrupción tecnológica o que la revolución tecnológica que con efectos disruptivos como el capitalismo de vigilancia es un problema global. Bueno, todos esos problemas no se pueden resolverse democráticamente, siendo la democracia un sistema que funciona al interior de los Estados-nación. Entonces, todo parecería indicar que la democracia no funciona a nivel global. Miren lo que está pasando con la pandemia y cómo los países no se pudieron poner de acuerdo en lo más mínimo para generar estrategias comunes. Fue todo un Claro. sálvese quien pueda. Eh, no parece que estemos a la altura de una democracia global y a nivel de cada país, el neoliberalismo con la libertad de flujos de los capitales financieros y la necesidad de precarizar cada vez más el trabajo asalariado, tiende a horadar la ciudadanía y el pueblo. Esa fue la tesis que traté de sostener en la presentación. Creo que no hay, o sea, creo que el neoliberalismo destruye cada vez más la democracia. Estamos en un grado en que está bastante horadada, pero todavía sobrevive, y que si no hacemos algo, vamos a terminar de horadarla y vamos a pasar a vivir o en plutocracia o en oligarquías electivas, o en sistemas directamente de mercado, en que la política ya deje de ocupar un espacio relevante. Muy bien. José Azuara Juárez nos hace una pregunta que me considero que tal vez quedó contestada con la anterior. Él nos dice, ¿es posible un proyecto neoliberal democrático? No. No, pues sí quedó contestada con la anterior, ¿no? Otra pregunta de él mismo, ¿cuál es la influencia ideológica cultural en el neoliberalismo democrático? Neoliberalismo democrático es una contradicción en los términos, ¿no? O sea, Sí, puede haber un capitalismo democrático, hubo un capitalismo democrático en un momento que fue el momento del estado de bienestar, en que parecía que, de hecho, no se recuerda en el texto de Fukuyama, que es del 90, apenas después de la caída del muro, o 91 por ahí, él decía que democracia y capitalismo era el fin de la historia. Esto quería decir que todo país, todo sistema social se debía pensar como basado en la idea de derechos individuales, economía de mercado y democracia, ¿cierto? E individualismo. Esos eran los rasgos que no podían faltar eh, en cualquier estado que pudiera llegar a ser exitoso. Es decir, se pensó al fin del estado de bienestar y en la caída del bloque soviético, en que el capitalismo y la democracia eran una pareja bien constituida y con un futuro esplendoroso. Los años han demostrado que no es el caso. El momento del estado de bienestar es simplemente un momento en que el capitalismo estaba excepcionalmente debilitado y la clase trabajadora estaba excepcionalmente fuerte, básicamente tras la Segunda Guerra Mundial y el apogeo de la Unión Soviética, y todas las concesiones que hubo que hacer para que los trabajadores de los sistemas capitalistas no reclamaran pasarse a un sistema socialista. muy bien. Ahora ese periodo ya terminó y el capitalismo está sumamente fuerte y, salvo honrosas excepciones dentro de los capitalistas, a la mayoría les importa bastante poco, a mi juicio, tanto las condiciones de los trabajadores
como tal vez incluso la democracia. Esto tal vez quizás sea demasiado fuerte. Hay capitalistas genuinamente preocupados por la democracia y por, incluso por no caer en una plutocracia que los incluya a ellos como plutócratas, ¿no? Pero la gran mayoría del espectro sigue preocupado básicamente por aumentar sus ganancias. Muy bien. Una pregunta o afirmación de Juan Manuel. Dice, en esta debilitada democracia que vive en la mayoría de los países del mundo, la solución sería la revocación del mandato constitucional para hacer realidad el término de el poder del pueblo. Básicamente sería algo como democrático, ¿no? No sé si sería eso. Revocación del mandato constitucional suena a destitución del presidente o destitución de todas las autoridades Sí, y lo que poder pasa es que constituyente ahorita, originario o algo así. sí, en nuestro No país, creo que sería el camino, la verdad. Creo que lo que tenemos que hacer es fortalecer el Estado de Derecho y fortalecer la distribución de la riqueza como condición de posibilidad de una ciudadanía participativa políticamente y que no esté atemorizada. Eh, Porque, no sé, es hacer un golpe de Estado. Sería la otra opción que me está proponiendo. Y obviamente jamás estaría de acuerdo con semejante cosa, sobre todo cuando los golpes de Estado que se han dado, eh, o sea, más allá de que tengo mis reparos profundos con la idea de revolución proveniente de la izquierda, los golpes de Estado que se vienen dando en Latinoamérica son golpes eh, que más bien tienden a concentrar el poder en, en los sectores concentrados, no a distribuirlo. De modo que yo, la verdad, que renegaría esa idea. muy bien. Seguramente nuestro asistente que hace la pregunta lo refiere porque precisamente ahorita en nuestro país está algunas reformas a la Constitución en el Congreso en el sentido de que exista la posibilidad de hacer la revocación de mandato, una especie de elecciones intermedias en donde el pueblo decida si continúa o no el presidente de la República, pues Ujú. posiblemente por eso hacen la No, pregunta. no, a ver, si es un mecanismo constitucionalmente previsto, totalmente de acuerdo, o sea, para esto están los mecanismos institucionales. El tema es ir por afuera de las instituciones, eso es lo que yo diría Okay. que hay que cuidarse mucho. Maestra Irma, su micrófono está bloqueado. Se bloqueó. Sí, gracias. ¿Cómo construir ciudadanía? ¿Qué opina de los gobiernos dictatoriales? ¿Por qué la sociedad acaba de aceptar los gobiernos dictatoriales como, por ejemplo, Ecuador? Lo pregunta Ángel. Eh, bueno, esta es una pregunta complicada porque que sea un gobierno dictatorial es algo que siempre es polémico, ¿no? Yo Ecuador, si mal no entiendo, uno puede estar en desacuerdo con las políticas que lleva a cabo el presidente, pero hasta donde estoy al tanto, no sigo todo el tiempo las noticias, pero es un gobierno elegido democráticamente, como la misma Venezuela, eh, eh, no sé, son gobiernos que han sido elegidos por el voto popular. Uno puede estar muy en desacuerdo, pero decir que son eh, eh, dictaduras o algo por el estilo es más complicado. Una dictadura es cuando hay un golpe de Estado, cuando se toman las armas y se destituye las instituciones políticas constitucionales. ¿Y qué opino de las dictaduras o de los golpes de Estado? Opino lo peor. Soy básicamente un defensor del Estado de Derecho, pero de un Estado de Derecho políticamente cargado, que no sea meramente un espacio para el juego del capital. Básicamente eso es lo que me parece que hay que fortalecer la politicidad de nuestras sociedades. Y eso se hace con participación, con lucha en las calles, con propuestas políticas y bueno, dando la batalla. No todo el mundo piensa igual. Seguramente la mitad de ustedes estarán pensando que lo que estoy diciendo es una aberración, muy probablemente. Eh, y bueno, y esa es la discusión que hay que darle con argumentos, hay que convencer, ustedes me pueden convencer a mí, yo los puedo convencer a ustedes,
se trata de actuar como ciudadanos, es decir, como personas capaces de discurso y de evaluación moral y política. Muy bien. Doctor, tenemos muchísimas preguntas más, pero realmente el tiempo ya lo tenemos un poquito encima. Le voy a hacer una pregunta que, bueno, que incluso comparto, esa reflexión que nos hace Miriam Lima, y nos dice ella que quisiera escuchar sus reflexiones sobre los pronósticos del futuro de la democracia en América Latina. Se me hace, por favor. No sé, no sé qué va a pasar. Estamos realmente en un momento de incertidumbre brutal, por la pandemia y porque si se extiende, como acá por lo menos no se ve que vaya a resolverse el problema rápido. Hoy en Córdoba, ayer en Córdoba hubo 1.400 casos nuevos. Esto obviamente afecta a la economía y sobre todo afecta a los sectores más vulnerables. De modo que una economía complicada como una economía mundial puede salir para cualquier lado. Generalmente tiende en estas situaciones a concentrarse aún más y a atrincherarse aún más, pero también es una situación en la que podemos reflexionar políticamente, en la que podemos generar trabajo en pequeñas comunidades. Por ejemplo, yo acá frente a mi casa tengo un terreno baldío, privado, ¿no? Pero se me ocurre con mis vecinos eh, hacer una huerta. eh, y hacer una huerta colectiva en que todos participen y que todos cosechen. Es una idea, a lo mejor funciona, a lo mejor no. Lo más probable es que no, porque la gente muchas veces tiene esa cosa de decir que no rápido, pero qué lindo por ahí que sería que la gente, sobre todo con menos poder, pudiera también ser creativa en generar espacios que permitan eh, formas de vida eh, mm, más compartidas, formas de vida más humanas, pero no tengo la menor idea de cómo va a terminar esto. Siempre ¿no? La vieja idea de eh, pesimismo de la inteligencia, optimismo de la voluntad, siempre me parece una idea que, que guía, ¿no? Hay que esperar lo peor para no desilusionarse, pero luchar por lo mejor. Muchas gracias, doctor. Es muy acertada su afirmación en ese sentido, ¿no? No podemos ahorita hacer pues realmente ningún pronóstico acerca pues del futuro de ninguna de las instituciones que tenemos ni en el mundo ni en nuestros respectivos países. Le agradecemos mucho su intervención. La mayor parte del público lo felicita, le manda saludos y todos han referido que ha sido una excelente ponencia. Le agradecemos su intervención y su participación para este magno evento de la Universidad de Tlaxcala, del Centro de Investigaciones Jurídico-Políticas de la Universidad de Tlaxcala. Esperamos que pronto pase la pandemia y podamos tenerlo físicamente con nosotros. Le agradezco muchísimo su atención y también lo felicito muy cordialmente. Muchas gracias. Muchas gracias. Realmente un gusto estar con todos ustedes, con todas ustedes, y ojalá que nos podamos encontrar allá pronto. Sería un gusto. Así será. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas Hasta gracias. luego. Hasta luego. Agradecemos muchísimo la distinguida participación del doctor Juan Iosa y por supuesto de la maestra Irma Ramírez en esta gran conferencia y por supuesto de gran interés para todos los asistentes a esta reunión. Pues bueno, voy a permitirme dar lectura a los reconocimientos para ambos participantes. La Universidad Autónoma de Tlaxcala, a través de la División de Estudios de Posgrado en Derecho, el Centro de Investigaciones Jurídico-Políticas, otorgan el presente reconocimiento al doctor Juan Iosa por su destacada participación como ponente en la conferencia magistral intitulada Neoliberalismo y Democracia, en el marco del 38º aniversario del Centro de Investigaciones Jurídico-Políticas CIUREP, impartida a través de la plataforma Zoom, por la cultura a la justicia social, Tlaxcala de Xicoténcatl, a 24 de septiembre del año 2020. Firman al calce doctora Susana Talía Pedrosa de la Llave,
Coordinadora General, maestra Gabriela Georgina Mateos Gómez, secretaria académica de este posgrado. Del mismo modo, a la maestra Irma Ramírez Rivera por su destacada participación como moderadora de la conferencia magistral Neoliberalismo y Democracia. Muchísimas gracias a ambos por su participación en esta tarde y en estos eventos conmemorativos de nuestro 38 aniversario. Muchísimas gracias. A toda la audiencia vamos a cerrar esta sesión y en unos 30 minutos aproximadamente estaremos dando inicio con nuestra cuarta conferencia magistral a cargo de la doctora Susana Pozzolo. En punto de las 13 horas abriremos sala para que estén muy pendientes y pues no se desesperen. Punto de las 13 horas abriremos sala a través de esta misma plataforma y por supuesto a través de nuestras redes sociales y páginas oficiales de Facebook, de la universidad y del Centro de Investigaciones Jurídico-Políticas. Recordarles también que es muy importante cumplir y asistir a todos nuestros eventos académicos. Como les comento, vamos por la cuarta conferencia y en punto de las 17 horas la presentación del libro que está programada en este día como acto de cierre y clausura de esas actividades. Por su atención, muchas gracias, excelente tarde, nos saludamos en unos minutos más.